La historia comienza con un pueblo en llamas. Gritos desgarradores comenzaron a sonar. Las personas de ese lugar estaban siendo devoradas vivas. La razón eran extrañas criaturas de forma semi-humanoide, similares a un gorila, poseían músculos gigantescos y un cuerpo de al menos 3 metros de altura. Entre las llamas se encontraba una pequeña niña de cabello blanco y ojos rojos. Su madre la estaba protegiendo cuando un monstruo avanzó hacia ella. Pasando a otro lugar de la historia, vemos a un niño cubierto en la niebla. Su mirada era la representación misma del terror. Sus ojos miraban fijamente unos zapatos en el suelo, el último rastro que quedó de su hermana. Avanzando hacia el futuro de esta historia, vemos a ambos niños adultos. Mientras la chica sostenía una espada en su mano, monstruos los tenían rodeados. Ambos se habían unido para cumplir sus sueños. La chica buscaba volverse la comandante suprema, mientras el chico buscaba ser un héroe en este mundo. Así, el chico besó la mano de la chica, y un gran fuego cubrió su cuerpo. Seguido de eso, un destello como un sol cubrió el lugar por completo. Regresando a la actualidad, vemos a un grupo de mujeres reunidas para hablar de la situación actual de lo que ellas llaman el mundo de Mato. Ahora pasamos con Chucky, el chico del inicio. Chucky se encontraba limpiando vidrios y acomodando el salón de clases junto a sus amigos. Para los amigos de Chucky, él era alguien increíble. Sus habilidades de limpieza y tareas domésticas eran algo fuera de este mundo. Chucky veía cómo las chicas de la escuela comenzaron a llegar. Así, Chucky mencionó que en este mundo los hombres no son más que simples sirvientes de las mujeres. La razón es simple, las mujeres son las únicas capaces de recibir bendiciones de los duraznos. Estas bendiciones les otorgan poderes especiales, volviéndolas seres superiores a los hombres. La hermana de Chucky había sido quien le enseñó todo lo que él sabía sobre tareas domésticas. En un mundo como este, lo mejor era que su hermano estuviera bien preparado para servir a las mujeres. Además, Chucky mencionó a sus amigos que en caso de fallar, su hermana solía darle una paliza. En ese momento, uno de sus amigos mencionó a su hermana, haciendo que el otro lo detuviera. Después de todo, la hermana de Chucky ya no se encontraba viva. Chucky salió de la escuela y se dirigió a su hogar. Mientras caminaba, unos niños pasaron junto a Chucky. Seguido de eso, una misteriosa niebla comenzó a surgir en el lugar. Era la misma niebla que Chucky había visto el día que perdió a su hermana. Cuando la niebla se disipó, Chucky ya no se encontraba en Japón. Ahora estaba en Mato, la dimensión de los demonios. En este lugar, el cielo era rojo. Todo eran rocas afiladas e incluso había 2 lunas. Además, de esta tierra es de donde provenían los duranos sagrados, que daban sus bendiciones a las mujeres. Al entender su situación, Chucky sacó su celular en busca del manual de supervivencia dentro de Mato. En este, una voz robótica le mencionó que lo primero que debía hacer era quedarse en el lugar donde estaba. El manual comenzó mencionando que Mato es una dimensión conectada con Japón. Todos los días, cientos de portales se abren al azar por la superficie del país, arrastrando a sus habitantes hasta la dimensión de Mato. La primera regla a seguir en este lugar es quedarse quieto y esperar. Las fuerzas de defensa antidemonios llegarán a salvarte lo antes posible. Cuando Chucky se disponía a guardar, un gigantesco monstruo con cabeza de calavera apareció detrás de él. El monstruo lanzó su puño hacia Chucky, con intención de aplastarlo. Solo por instantes, Chucky logró saltar hacia atrás, esquivando el golpe. Así, Chucky comenzó a correr por su vida a toda velocidad. En un punto, Chucky se detuvo. Un inmenso muro de piedra estaba delante de él. No había dónde más escapar. El monstruo comenzó a acercarse hacia él lentamente, acompañado por más criaturas como él que comenzaron a surgir de entre las sombras. Cuando el monstruo estaba a punto de devorar a Chucky, otra criatura apareció, mandándolo a volar de un solo golpe. Esta criatura se asemejaba a estos monstruos. Aún así, su rostro era más perturbador y poseía ojos verdes. Lo más notorio era el collar de cadenas que cubría su cuello. Al voltearse, Chucky lo vio. Una hermosa chica de cabello blanco y ojos rojos se encontraba sobre la bestia, controlándola con sus cadenas. La chica mencionó que Chucky tenía muy mala suerte para ser atacado apenas llegó a Mato. Después de eso, la chica desvainó su espada y ordenó a su bestia a comenzar el ataque. Un gran forcejeo comenzó entre el monstruo que iba tras Chucky y el que era controlado por la chica. La chica saltó desde su bestia para comenzar a destrozar a todos los monstruos del lugar usando su espada. En instantes, las bestias eran partidas a la mitad por el filo de su espada. Sin embargo, mientras ella luchaba, otros monstruos rodearon a la bestia encadenada, arrancándole sus brazos. La chica simplemente mencionó lo débil que había sido su sirviente. Dando un salto en el aire, la chica se puso delante de Chucky, diciéndole que ella lo protegería. Su nombre era Kyoka Usen, comandante del 7º escuadrón de la Fuerza de Defensa Antidemonios. Más monstruos comenzaron a llegar al lugar para acabar con Kyoka y Chucky. Así, Kyoka se acercó a uno de los monstruos que se encontraba inconsciente en el suelo. Colocando su pie sobre la bestia, un collar de cadenas surgió alrededor de su cuello. La bestia se había vuelto su sirviente, levantándose y permitiendo que tanto Kyoka como Chucky subieran a su espalda. La bestia comenzó a saltar por las montañas, buscando escapar junto a su ama y Chucky. Las demás bestias comenzaron a perseguirlos a toda velocidad. En ese momento,
disparos comenzaron a sonar y las bestias más cercanas a Kyoka cayeron al suelo. Una camioneta había aparecido, posicionándose al lado de Kyoka. Los disparos habían provenido de Himari, una de las subordinadas de Kyoka, cuyo poder era transformar su brazo en un arma de fuego. Junto a ella se encontraban Nei, una niña de cabello rosado, y Shu, una chica rubia. Ellas tres junto a Kyoka formaban el séptimo escuadrón. Al igual que Kyoka, ellas buscaban más víctimas en este lugar. Así, Nei utilizó su habilidad especial, pudiendo sentir todas las presencias a su alrededor. Rápidamente, Nei advirtió que grandes cantidades de monstruos buscaban rodearlos por los lados. Kyoka ordenó a sus subordinadas eliminar a los monstruos. Ella se encargaría de llevar a Yuki a un lugar seguro. Así, una feroz batalla comenzó. Himari transformó su brazo en una minigun y disparó hacia las bestias. Por su parte, Shu usó su habilidad para volverse una gigante de 20 metros, mandando a los monstruos a volar con extrema facilidad. Mientras había luchar, Yuki recordó más sobre los duranos sagrados. Estos frutos solo podían ser cultivados en el mundo de Mato. Además, de entre todas las mujeres que lo consumen, solo unas pocas adquieren las habilidades aptas para el combate. Solo esas mujeres son aptas para formar parte de las fuerzas de defensa antidemonios. Al bajar de la montaña, la bestia en la que iban montados comenzó a desplazarse alrededor de sus enemigos. Mientras lo hacía, Kyoka seguía los movimientos con su espada, cortando a todo enemigo en su paso. Yuki quedó asombrado al ver la verdadera fuerza de estas mujeres. Regresando con las subordinadas, Himari se encontraba acabando con el último demonio. Además, Nei había rescatado a un pequeño niño con su habilidad. Era el mismo que había pasado junto a Yuki antes de que este acabara en Mato. Ahora que la batalla había finalizado, Shu volvió a su tamaño original, mencionando que estaba completamente agotada, a lo que Himari exclamó que aún debía mejorar su resistencia. En este momento, el niño comenzó a despertar. El niño vio a sus alrededores y seguido de eso preguntó por su hermana. Regresando con Yuki, este siguió yendo junto a Kyoka, montados en la bestia. En el camino, Yuki preguntó hacia dónde lo llevaba. Kyoka le dijo que una vez llegas al mundo de Mato hay 3 reglas a seguir. La primera es no moverse. La segunda es escapar en caso de ser atacado, por lo que su accionar había sido el adecuado. La tercera regla era la que no había cumplido: nunca perder el tiempo hablando. En ese momento, un grito desgarrador detuvo a Kyoka. Una niña se encontraba rodeada de demonios. Al verla, Yuki la reconoció. Era la otra chica que había pasado a su lado junto al niño. La niña se encontraba al borde de un precipicio, cuando un monstruo saltó sobre ella. Así, la niña retrocedió cayendo al vacío. La bestia de Kyoka se impulsó a toda velocidad, alcanzando a la niña mientras aún caía. Kyoka la tomó en sus manos y su bestia aterrizó con los 3 encima suyo. Al ver que las bestias aún los perseguían, Kyoka ordenó a su sirviente desplazarse hacia la derecha, para esquivar todos los ataques. Sin embargo, Kyoka se dio cuenta de que los reflejos de su sirviente eran demasiado lentos. Kyoka tomó a Yuki y a la niña para luego dar un salto en el aire. Así, los 3 se salvaron de ser devorados por las bestias que en ese momento saltaron sobre el monstruo sirviente, destrozándolo completamente. Ya en el suelo, Kyoka desenfundó su espada, cortando a todos los enemigos a su alrededor. Aún así, gritos comenzaron a sonar mientras luchaba. La niña se había separado de ellos, y ahora un monstruo la perseguía. Cuando el monstruo estaba a punto de alcanzar a la niña, Yuki saltó sobre ella para protegerla. En ese momento, un destello se vio en el aire. Kyoka había partido el monstruo en 2. Seguido de eso, Kyoka sacó un papel con símbolos de su traje. El papel se prendió en llamas azules y Kyoka lo clavó en el suelo con su espada. Una barrera se levantó alrededor de ellos. Aún así, los monstruos comenzaban a gritarla con sus golpes. Kyoka no tenía dudas. Si estuviera sola, podría ganar, pero protegiéndolos a ambos sería imposible. Kyoka comenzó a reflexionar sobre su habilidad. Su sueño fue siempre alcanzar el puesto de comandante suprema. Aún así, nunca nadie tuvo esperanzas en ella. La razón es lo débil que es su habilidad. La habilidad de Kyoka consiste en esclavizar a otros seres. Al hacerlo, la fuerza de los mismos es capaz de evolucionar, volviéndolos más poderosos. Sin embargo, no importa cuánto evolucionen. Todos los monstruos que ha domado perecen tras algunas batallas. Simplemente, la fuerza de sus esclavos no es suficiente para llegar al puesto de comandante suprema. Kyoka nunca había usado su habilidad de nombres debido a que pensó que sería inútil. Aún así, en esta situación era necesario tomar una decisión. Kyoka se acercó a Yuki diciéndole que necesitaba su ayuda. Al oírla, Yuki mencionó que si podía salvarlos, haría lo que sea. Después de todo, su sueño siempre fue el ser un héroe para los demás. Aún así, cuando Kyoka mencionó que debería esclavizarlo con su poder, la sonrisa de Yuki se borró de su rostro. Kyoka le dijo que si querían salir vivos, era necesario hacerlo evolucionar. Así, Kyoka empujó a Yuki hacia el suelo, posicionándose encima de él. Con un elegante movimiento, Kyoka se sacó uno de sus guantes blancos. Así, la delicada mano de Kyoka quedó delante de Yuki, quien al verla, por medio instinto, chupó sus dedos. En ese momento, un collar de cadenas surgió alrededor del cuello de Yuki, y un gran destello de energía cubrió el lugar.
Yuki estaba Diki evolucionando. Tras unos momentos, la transformación de Yuki finalizó. Ahora su cuerpo se había cubierto en una blanca armadura. Sus manos habían evolucionado a garras afiladas, marcas de fuego surgieron alrededor de su cuerpo y su cabeza era la de un lobo con ojos verdes. Kyoka, la niña e incluso las subordinadas que llegaban al lugar no podían creer lo que veían. La transformación había sido un verdadero éxito. De un solo golpe, Yuki partió a un monstruo por la mitad. Seguido de eso, Yuki lanzó un rugido tan poderoso que hizo temblar del miedo a los monstruos. Kyoka aprovechó esa oportunidad para tomar a la niña entre sus brazos. De un solo salto, Kyoka subió junto a la niña sobre la espalda de Yuki. Una vez encima suyo, Kyoka ordenó a Yuki comenzar la masacre. Ninguna bestia era rival para él. Su velocidad, reflejos y fuerzas estaban todos en otro nivel. Tras aniquilarlos a todos, Yuki se impulsó hacia arriba, llegando hasta donde se encontraban Himari y las demás. Kyoka les entregó a la niña para que cuidaran de ella. La niña y su hermano se abrazaron felizmente al ver que estaban reunidos una vez más. Aún así, la batalla no había terminado. Los demonios del lugar comenzaron a juntarse entre ellos, fusionándose en un solo ser. Un demonio de más de cientos de metros había surgido. Kyoka ordenó a las demás alejarse con los niños. Ella y Yuki serían quienes eliminen a esa bestia. Yuki se impulsó hacia el monstruo para atacarlo. En ese momento, el monstruo lanzó una roca más grande que una casa hacia Yuki. Aún así, en pleno aire, Yuki destrozó la gigantesca roca con sus manos. La bestia continuó sus ataques, lanzando tentáculos hacia Yuki. Sin embargo, Yuki esquivó cada golpe encendiendo su cuerpo en llamas. Kyoka y Yuki gritaron como un solo ser, lanzándose con toda su fuerza hacia su enemigo. El impacto fue tan poderoso que la bestia fue completamente destrozada. Seguido de eso, una gran explosión de fuego deslumbró el lugar. Ni Xion ni Himari podían creer lo que veían. Kyoka y Yuki estaban ilesos, habían ganado su batalla. Ahora que habían terminado, Kyoka liberó a Yuki. Un gran destello verde cubrió el lugar, haciendo que Yuki volviera a su forma original. Cuando el resto del equipo se acercó al lugar, Kyoka les ordenó regresar al cuartel y llevar a los niños a su hogar. Kyoka se quedaría junto a Yuki en este lugar, necesitaba hablar con él a solas. Una vez todas se fueron, Kyoka mencionó a Yuki lo sorprendente que era su fuerza. Así, Kyoka le ofreció a Yuki continuar siendo su esclavo. Por su parte, Yuki estaba aterrado con la idea de seguir luchando contra bestias. Kyoka se acercó a Yuki lentamente y le dijo que ahora debía explicarle algo más sobre su habilidad. Así, Kyoka lanzó a Yuki hacia el suelo, subiendo sobre él y luego tomando su mentón con la mano, mirándolo fijamente y besándolo. Yuki no entendía qué sucedía, así Kyoka lo llamó pervertido y le explicó que ese era el precio de su habilidad. Después de esclavizar a un ser, Kyoka se ve obligada a cumplir con los deseos de su esclavo en compensación por sus servicios. Hasta el momento, Kyoka solo había necesitado alimentar con carne a los demonios, pero a diferencia de los demonios, Yuki jamás había estado con una mujer, así su mayor deseo era ese. Y más aún cuando se trataba de alguien tan bella como Kyoka. Kyoka le mencionó que incluso si ella no quería hacerlo, su cuerpo se moría a voluntad. Debía cumplir el deseo de Yuki ahora que él le había servido. Así Kyoka se lanzó sobre Yuki y pasaron un buen tiempo juntos. Mientras eso sucedía, vemos cómo las demás subordinadas se encontraban en el cuartel, solicitando permiso para enviar a los niños de regreso. Regresando con Yuki y Kyoka, Kyoka se había levantado de encima de Yuki. Por su parte, Yuki estaba completamente rojo como un tomate. Jamás pensó que su primera vez fuera con una chica tan hermosa en la dimensión de Mato. Viendo los cuerpos en llamas de sus enemigos, Kyoka mencionó a Yuki como incluso si uno solo de esos demonios cruzara su mundo, docenas de inocentes perecerían. El objetivo de Kyoka era volverse la comandante suprema. Sin embargo, su sueño no se basaba en el anhelo de poder. Lo que ella más deseaba era exterminar a todos los demonios. Kyoka no quería que nadie pasara por lo mismo que ella vivió al inicio de esta historia. La actual comandante suprema era una persona demasiado negligente. Para Kyoka era necesario tomar cartas en el asunto de forma inmediata. Así, Kyoka le dijo a Yuki que usando su fuerza como esclavo podría lograrlo, podría volverse la suprema comandante. Kyoka solicitó a Yuki que trabajara para ella. Sin embargo, Yuki mencionó que los estudios se le daban fatal y también era malo en los deportes. Lo único en lo que Yuki destacaba era realizando tareas domésticas. Al oír eso, Kyoka dijo que era un mejor, sus capacidades para las tareas domésticas serían algo clave. Además, había mostrado una gran valentía al proteger a esa niña con su propio cuerpo. Yuki se sorprendió al oír esas palabras y comenzó a recordar su sueño. Así Yuki lo decidió. No quería ser un simple oficinista el resto de su vida. Quería ser un héroe que ayude a los demás. Un héroe que pueda acabar con todos los demonios, vengando así la muerte de su hermana. Además de eso, Yuki miró a Kyoka y simplemente no pudo evitar pensarlo. Si una chica como ella iba a recompensarlo de esa forma, el esfuerzo valdría la pena sin dudarlo. Así, Yuki aceptó el trabajo y junto a Kyoka regresaron hasta el cuartel general. Este tenía el aspecto de una posada tradicional. Además, poseía una barrera protectora a su alrededor.
Kyoka mencionó a Yuki que a partir de ahora este sería el lugar donde trabajaría, invitándolo a entrar junto a ella. Mientras pasaba la barrera, Yuki se imaginaba cómo se vería una vez que tenga su nuevo uniforme. Después de todo, ahora sería miembro de las fuerzas de defensa antidemonio. Una vez dentro, las subordinadas llegaron a recibir a Kyoka, mencionando que ya habían enviado a los niños de regreso a su hogar. Así, Xiu fue la que preguntó qué hacía Yuki en este lugar. Yuki esperaba con confianza su anuncio como nuevo integrante de las fuerzas de defensa. Así, Kyoka lo exclamó ante todos. Yuki viviría en este lugar y sería el nuevo conserje. Kyoka explicó que durante las batallas Yuki sería su esclavo, en cambio cuando se encuentra en el cuartel él sería el encargado de todas las tareas domésticas. Las chicas tuvieron diversas reacciones ante este hecho. Xiu estaba feliz de poder convivir con un chico. Después de todo, la escuela a la que asistió toda su vida era solo para chicas. Por su parte, Nei se emocionó mucho. Al fin no sería la miembro de menor rango. En cambio, Himari fue quien vio esta decisión con más dudas. Pero si la comandante lo había decidido, no había nada que decir al respecto. Kyoka explicó que sus subordinadas son hábiles, pero difíciles de manejar. Combinando ese asunto con el vivir rodeado de demonios, la mayoría de conserjes prefieren renunciar a los días de empezar. Así, Kyoka mencionó que al ser habilidoso con tareas domésticas y bueno en el combate, Yuki era el conserje perfecto. Yuki preguntó qué sucedía con el volverse miembro del equipo, a lo que Kyoka contestó que un hombre jamás podría formar parte de las fuerzas de defensa. Al oír eso, Yuki se deprimió. Después de su introducción, las chicas comenzaron a darle sus nuevas tareas a Yuki: sacar la basura acumulada, cocinar para Xiu e incluso limpiar el uniforme de Kyoka. Nei fue la única que se acercó a Yuki diciéndole que todo estaría bien. Hasta ahora ella había sido la miembro de menor rango, por lo que si Yuki necesitaba saber algo podía preguntárselo. Yuki preguntó a Nei qué edad tenía, así Nei le dijo que su edad eran 11 años. Rápidamente, Himari le recalcó a Yuki que Nei era su superior, así que no podía desobedecerla pese a su edad. En ese punto, Yuki cayó de rodillas, asimilando el hecho de que incluso una niña de 11 años sería su superior en este lugar. En ese momento, todas las chicas se acercaron a Yuki, así Kyoka extendió su mano hacia él y le dio la bienvenida al grupo con una sonrisa en su rostro. Ahora la historia continúa con Yuki, haciendo la limpieza del templo hasta el punto de dejarlo reluciente. Así Yuki veía con paz el paisaje, cuando un enorme demonio salió desde la tierra saltando sobre él. Yuki cayó al piso del susto, sin embargo la bestia no pudo tocarlo. La barrera protectora del templo lo había detenido. Los demonios podían surgir incluso a unos pocos metros del templo, aún así jamás podrían entrar a este lugar, gracias a la barrera que poseía. Al ver lo sucedido, Nei se acercó a Yuki, explicándole más sobre este lugar. La dimensión de Mato es una dimensión alterna que cubre el mismo espacio que la ciudad de Tokio. Esa es la razón por la cual se encuentra dividida en 8 residencias, cada una con su propia fuerza de defensa. En el caso de su grupo, ellos son la fuerza de defensa número 7 y se encuentran en la residencia de Urakimon, la zona con mayor densidad de demonios de todo Mato. Mientras hablaban, otro demonio comenzó a acercarse hacia Yuki y Nei. Nei simplemente mencionó que podían ignorarlo. Debiluchos como ese no significaban nada. Aún así, en instantes, disparos de metralleta acabaron con el demonio. Estos disparos habían provenido de Himari y su habilidad para transformar su brazo en armas. Himari se acercó hacia Yuki, exclamando que era un holgazán. Quedarse hablando con Nei en vez de estar cocinando era algo imperdonable. Según ella, un inútil como Yuki debería estar agradecido de estar en un lugar como este. Solo era el conserje gracias a la bondad de la comandante, y eso no debía olvidarlo. Así, Himari y Nei regresaron adentro del templo. Por su parte, Yuki simplemente pudo quedarse pensando en lo horrible que sería este trabajo. Aún así, mientras aún se encontraba en las afueras del templo, Yuki sintió una presencia, o quizás había sido solo su imaginación. Pasando al almuerzo, Xiu se encontraba felicitando a Yuki por su habilidad culinaria. Era sin duda la mejor comida que había probado alguna vez. Por su parte, Kyoka se alegró de comenzar una dieta balanceada. Incluso Himari, avergonzada, solicitó a Yuki una segunda ración. Yuki se encontraba muy feliz viendo cómo todos reconocían su talento. Sin embargo, cuando iba a servirle más comida a Himari, Yuki se dio cuenta de algo. Su sueño había sido volverse un héroe legendario, y aquí se encontraba, sonriendo por ser el cocinero de las mujeres. Así, Yuki se acercó a Kyoka y se lo consultó, ¿cuándo podría luchar contra monstruos una vez más? Kyoka simplemente le mencionó que lo haría cuando fuese necesario. En ese momento, Yuki intentó reclamar ante estas palabras. Sin embargo, en cuanto el primer no salió de su boca, una espada se puso junto a su cuello. Himari no iba a permitir ningún tipo de contradicción hacia las palabras de su comandante. Kyoka extendió su brazo deteniéndola y mencionando a todas que entendía cómo se sentían. El tener a un hombre viviendo con ellas podría ser extraño en un inicio. Sin embargo, Kyoka mencionó que necesitaba a Yuki.
si quería volverse la comandante suprema, solo podría hacerlo usando su habilidad sobre Yuki. Él era esencial. Además, sus habilidades para las tareas domésticas serían de gran ayuda para todas. Así, Kyoka se los pidió, por favor, llévense bien con Yuki. Sin embargo, Kyoka hizo una última aclaración. Si Yuki llega a hacer algo indebido, ella misma se aseguraría de arrancárselo. Yuki simplemente pudo mirar con horror hacia Kyoka mientras se preguntaba qué era exactamente lo que pensaba arrancarle. Pasando el anochecer, Yuki se encontraba limpiando la torre de vigilancia dentro del templo. Así, Yuki escuchó a Himari hablando con Nei. Al asomarse por los bordes de la torre, Yuki lo vio. La torreta apuntaba directamente hacia los baños termales donde Himari se encontraba en estos momentos. Al sentir una presencia, Himari desvió su mirada hacia la torre. Sin embargo, Yuki se había escondido lo más rápido que pudo. Lo que Yuki no sabía es que no estaba solo en esa torre. Así, la voz de Xiu comenzó a sonar a su lado. Yuki no comprendía qué sucedía hasta que lo vio. Xiu se encontraba sentada justo detrás de él. Había usado su habilidad para hacerse el tamaño de una mano. Xiu regresó a su tamaño original mencionando a Yuki que su habilidad no era solo agrandar su cuerpo, sino también encogerlo. Seguido de eso, Xiu sacó su celular y tomó una fotografía a Yuki. Así lo había conseguido, una foto de Yuki delante de las aguas termales donde Himari y Nei se estaban bañando. Xiu mencionó que lo había estado observando desde que llegó. De hecho, ella había sido la presencia que sintió hace rato. A Xiu le interesaba saber más sobre los hombres, y Yuki era la mejor forma de lograrlo. Así, Xiu preguntó a Yuki qué pasaría si ella le mostrara a la comandante la fotografía que tomó de Yuki espiando a las demás. ¿Quizás le arrancarían lo más importante para él? En ese momento, Yuki sintió el verdadero terror, diciéndole a Yu que le daría lo que fuese, lo que ella quisiera. Así, Xiu mencionó que en ese caso debería ser su esclavo a partir de ahora. Yuki simplemente no podía procesar su situación. Él ya se había vuelto el esclavo de Kyoka, y ahora debía serlo también de Xiu. Yuki se fue del lugar reflexionando sobre qué podría hacer. A lo mejor Kyoka no sería tan violenta si le explicaba lo sucedido. Así Yuki llegó al campo de entrenamiento. Kyoka y Himari se encontraban entrenando en este lugar. Mientras luchaban, Yuki vio un demonio surgir de la tierra. Así, Kyoka se acercó hacia la bestia para practicar. En segundos, las patadas y golpes de Kyoka fueron demasiado para el monstruo, dejándolo aplastado contra el suelo. Yuki solo pudo ver con horror lo sucedido. Ante sus ojos, ese demonio era la misma representación de su ser el día que Kyoka descubriera lo sucedido. Si eso llegaba a pasar, sería el fin de Yuki para siempre. En esos momentos, una mano tocó a Yuki por detrás. Era Nei. Ella le mencionó a Yuki que en unas horas, todos a excepción de Xiu se irían del lugar. La razón era una reunión a la que debían asistir. Así, Nei le destacó que era una buena oportunidad. Yuki y Xiu podrían conocerse mejor en este tiempo a solas. Seguro que se llevarían muy bien. Lo que Nei no sabía era que Xiu se encontraba detrás de ella, viendo a Yuki con una mirada llena de la más absoluta maldad. Así a solas, Xiu le ordenó a Yuki hacerle masajes en los hombros. Cansado de la situación, Yuki pensaba ponerle un fin a esto, pero en ese momento vio los pechos de Xiu y decidió que podría seguir un poco más. Así, Xiu le preguntó a Yuki cómo podía ser tan bueno con los masajes. Yuki simplemente mencionó que era gracias a su hermana, quien solía pedírselos cada día. Así, Xiu se sorprendió al descubrir que Yuki tenía una hermana, mencionando que por su parte, ella era la menor de 3 hermanas. Además de eso, Xiu creció sin padre y siempre fue a una escuela solo de chicas. Así, esta era la primera vez que hablaba con un chico. Xiu le mencionó a Yuki que esa fue la razón de decidir esclavizarlo. Sonaba como algo divertido, al igual que lo fue el mudarse a Mato. Después de eso, Xiu desafió a Yuki a jugar a su videojuego de luchas favorito. Por su parte, Yuki aceptó el desafío, mencionando que era un gran jugador. Así, Xiu decidió doblar la apuesta. Cada vez que uno perdiera un combate, debería sacarse una prenda de ropa. Yuki estaba decidido a humillarla en combate y obligar a Xiu a disculparse. Sin embargo, cuando las partidas comenzaron, los KO no cesaron. Xiu estaba humillando a Yuki por completo. Cuando a Yuki no le queda nada más que su ropa interior, el último KO sonó. Xiu no podía esperar a ver qué se ocultaba ahí debajo. Así, Xiu usó su habilidad de aumento de tamaño y se abalanzó sobre Yuki. Al sacarle su ropa interior, Xiu solo lo miró y comenzó a reír, mencionando lo pequeño que era. Así, Yuki fue sumido en la más miserable de las humillaciones. Sin embargo, en ese momento, un gran estruendo retumbó toda la habitación. Olvidando su desesperación, Yuki y Xiu se dirigieron al patio del templo. Así lo vieron. A las afueras del templo se encontraba un demonio. Su tamaño era colosal, 2 veces más alto que el mismo templo. Además, en esta ocasión, ellos dos eran los únicos que se encontraban en el lugar.
El monstruo comenzó a gritar la barrera con sus golpes. Sin embargo, Xiu no se preocupó. Usando su habilidad, Xiu comenzó a aumentar su tamaño. Si la bestia quería luchar con fuerza, eso tendría. Así, fuera del templo, Xiu tomó el monstruo con sus manos y lo lanzó por los aires. Seguido de eso, Xiu aumentó su tamaño hasta el doble del demonio y le lanzó múltiples patadas voladoras. El demonio no podía hacer nada contra la fuerza de Xiu. Su tamaño era simplemente colosal. Así, en un punto, el demonio apareció. Xiu redujo su tamaño hasta la mitad, volviendo a ser tan grande como lo era el demonio, mencionando lo agotador que era cambiar su tamaño. En ese momento, un grito de Yuki llamó su atención. Seguido de eso, Xiu salió disparada hacia el suelo. Un segundo monstruo había aparecido. Su tamaño era mucho mayor que el del anterior, y su apariencia mucho más grotesca. Además, a cada segundo que pasaba, nuevos demonios se fusionaban a esa criatura, haciendo que su poder no hiciera más que crecer. Xiu se puso en posición de batalla, recibiendo un arañazo por parte del demonio. Así, el sostén de Xiu fue rajado en dos. Viendo el peligro en que se encontraba, Xiu buscó incrementar su tamaño una vez más. Sin embargo, en esta ocasión, nada sucedió. La razón era simple: Xiu había gastado demasiada energía. Así, al ver que su energía estaba al límite, Xiu intentó desplazarse del lugar. Sin embargo, monstruos la sostenían de los pies, haciendo que Xiu no pudiera moverse. La gran bestia lanzó su puñetazo hacia Xiu. Ella logró bloquearlo en el último momento. Aún así, los roles se habían invertido. Ahora la bestia era quien duplicaba su tamaño. Xiu no soportaría más golpes como ese. Así, la criatura lanzó un segundo golpe, haciendo que Xiu se estrellara contra una montaña. Yuki solo podía ver con impotencia lo que sucedía. Sin la habilidad de Kyoka, él no podía hacer nada para ayudar. En ese momento, Yuki lo recordó. Su transformación inició al lamer la mano de Kyoka. En otras palabras, si lamía algo con la suficiente esencia de Kyoka, podría convertirse sin ella. Así, Yuki comenzó a hurgar entre la ropa sucia de Kyoka, comenzando a lamer toda sin cesar. Así, Yuki lo logró. Su transformación comenzó. O al menos eso fue lo que él pensó. Sin embargo, solo uno de sus pies se había convertido. La única opción era usar algo más poderoso: las botas ajustadas que Kyoka usaba cada día. Sin embargo, ¿sería correcto lamer algo así? Yuki no lo sabía. En esos momentos, gritos de dolor comenzaron a sonar. Xiu estaba siendo usada como un saco de boxeo con piernas. Así Yuki lo supo. No podía seguir dudando. Lamiendo las botas de Kyoka, un gran destello cubrió a Yuki. Así Xiu lo vio. Yuki había convertido la mitad de su cuerpo al de una bestia. Yuki le gritó a Xiu que sostuviera al monstruo y no lo soltara. Esta sería su única oportunidad. Así, mientras Xiu inmovilizaba al demonio, Yuki dio un gran salto en el aire, quedando cara a cara con el monstruo. En ese momento, Yuki lanzó un golpe con todas sus fuerzas hacia la cabeza del demonio, haciéndola explotar por los aires. Yuki había ganado la batalla. Sin embargo, su energía se había acabado. Así, Yuki comenzó a caer desde el cielo mientras su transformación había finalizado. Sin embargo, ese no fue su fin. Los pechos de Xiu estuvieron ahí, atrapándolo en el aire y salvando su vida. Una vez todo había finalizado, Xiu colocó a Yuki en el suelo y regresó a su tamaño normal. Así, Xiu lo vio una vez más. Yuki seguía desnudo. Sin embargo, su pequeño amiguín, del que Xiu se había burlado, ahora se había levantado, convirtiéndose en todo un titán. Xiu simplemente había quedado impresionada y avergonzada al ver tal tamaño. Pasando al día siguiente, Kyoka y las demás habían regresado. Así, Kyoka se encontraba haciéndole algunos masajes a Yuki, el cual apenas si podía moverse. Una vez finalizó, Kyoka le dijo a Xiu que debía tener más cuidado en combate. Además, como agradecimiento a Yuki, debería ser quien lo ayude con las tareas domésticas hasta que se recupere. Xiu asintió sin dudarlo. Sin embargo, cuando todas dejaron el lugar, Xiu se sentó sobre Yuki, mencionándole que aún seguía siendo su ama. Así, Xiu sacó de su bolsillo una nueva fotografía que había tomado tras la batalla. En esta se podía ver a Yuki sin ropa y a Xiu gritando asustada. Ese era el chantaje definitivo. Cuando Xiu se fue de la habitación, Yuki solo podía preguntarse cuándo sería libre una vez más, si es que alguna vez volvería a hacerlo. Lo que Yuki no sabía es que Xiu nunca se fue. Seguía detrás de la puerta, pensando en que no renunciaría a su amado Yuki, mientras su rostro solo podía sonrojarse. Pasando a otra parte de Mato, vemos a 3 miembros de la fuerza de defensa escapando por su vida. Un demonio las estaba persiguiendo, uno que no se asemejaba a nada que hayan visto antes. Así, una de las soldados se dio la vuelta y se quedó a luchar. Ella ganaría tiempo a sus amigas. La misión era clara: debían avisar a su comandante de lo que sucedía. Aún así, destellos blancos se vieron a los lados de la soldado que se había detenido.
En instantes, sus dos compañeras fueron alcanzadas por grandes tentáculos blancos, siendo completamente capturadas. La chica no entendía qué había sucedido, sin embargo, eso no importaba. La bestia se lanzó sobre ella, derrotándola de un solo golpe. Así, la bestia se acercó al cuerpo inconsciente de la chica. Cuando el monstruo iba a devorarla, una voz femenina le ordenó detenerse. La silueta de una mujer se veía en el cielo. Desde la espalda de esta mujer, dos grandes tentáculos blancos brotaban, mientras rodeaban a las chicas capturadas. La mujer soltó a ambas chicas, dejándolas caer sobre el suelo. Así, guardó sus tentáculos en su cuerpo, para luego tomar un durazno sagrado del suelo. Después de eso, la mujer subió sobre el demonio. Mirando hacia el cielo, su figura era la de una chica joven. Aún así, sus ojos eran de un color dorado como el oro, mientras su cuerpo se había cubierto en un extraño traje blanco y negro a la vez. En ese momento, la chica tuvo un escalofrío, lo había sentido. Esa era sin duda la presencia de Yuki en este mundo. Así, la mujer mencionó que si Yuki se encontraba aquí, tendría que ir a visitarlo como en los viejos tiempos. Continuamos la historia con Yuki y Kyoka saliendo desde un portal para regresar a Japón. Así, Kyoka llevó a Yuki a una cita. Durante su cita, Kyoka le enseñó a Yuki el cementerio donde está enterrada toda su familia, contándole qué fue lo que sucedió en ese horrible pasado que habíamos visto en el primer capítulo. Cuando Kyoka era solo una niña, múltiples demonios cruzaron hacia este mundo, llegando hacia el pueblo donde ella vivía. De entre ellos destacaba un demonio, tenía un solo cuerno y una fuerza extraordinaria. Kyoka lo llamó One Horn, el demonio que masacró a su familia. Así, Kyoka le dijo a Yuki que cuando las fuerzas antidemonios llegaron al lugar, ellos eliminaron a todos los demonios. Sin embargo, Kyoka nunca encontró los rastros del One Horn. Él había escapado de regreso a Mato. Por esa misma razón es que Kyoka necesitaba la fuerza de Yuki. El día que volviera a ver a One Horn, se aseguraría de eliminarlo de la faz de la tierra. Después de eso, Yuki y Kyoka hicieron una parada a comer helado antes de regresar a Mato. Sin embargo, en ese momento, una alarma de Mato comenzó a sonar. Debían regresar de inmediato. Así, Kyoka obligó a Yuki a transformarse en plena ciudad, corriendo a toda velocidad. Al llegar a Mato, Kyoka pensaba cambiarse. Sin embargo, el precio de su habilidad se activó. Ahora necesitaba que Yuki fuera quien le sacara su ropa como recompensa por su transformación. Así, Kyoka solo podía putear a Yuki mientras él disfrutaba. Después de eso, pasamos a la sala de operaciones. Himari le explicó a Kyoka y a Yuki la situación. Un extraño cráter había surgido a 25 kilómetros del lugar y alrededor de ese cráter miles de demonios se habían reunido, casi como si fuera una especie de nido. Así, todos se dirigieron al lugar montados en camionetas, motocicletas y en el caso de Kyoka, montada en Yuki. Al llegar al lugar, la batalla comenzó. Yu utilizó su incremento de tamaño para hacerse gigante e destruir todo con sus golpes, mientras que Himari disparaba a los demonios desde la distancia. Sin embargo, en ese momento, un rayo láser salió de la nada, impactando contra Yu de lleno y lanzándola a volar. Así, Kyoka buscó de dónde salió el ataque, y ahí se encontraba un gigantesco demonio de un solo cuerno, One Horn. Además de eso, el demonio no estaba solo. Encima suyo se encontraba la misteriosa chica demonio de ojos dorados. Así, la chica abrió su boca y lanzó nuevamente un rayo láser, esta vez impactando lleno contra Himari, la cual salió volando por los aires. Después de eso, rápidamente Kyoka se puso delante de la chica intentándola golpearla con su espada. Sin embargo, esa chica simplemente bloqueó el golpe con su mano. Además, la chica le preguntó a Kyoka si había visto a su hermano menor, la persona más guapa de este mundo. Por su parte, Kyoka y Yuki no dieron ninguna respuesta, ya que no entendían de qué hablaba. Además, estaban intrigados de cómo era posible que hubiera un demonio que hablara el idioma humano. Así, al no tener respuesta, la chica decidió simplemente comenzar su ataque contra Kyoka y Yuki, mientras seguía hablando de lo maravilloso que era su hermano. En esos momentos, Yuki y Kyoka apenas podían defenderse los ataques. Realmente la chica era muy poderosa. Además, mientras todo esto pasaba, los demonios alrededor de la zona comenzaron a unirse entre ellos, fusionándose en un nuevo demonio de cientos de metros. Al terminar su fusión, el demonio dio un gran rugido que retumbó en todo el lugar, interrumpiendo a la chica demonio que seguía hablando de su maravilloso hermano. En ese momento, la chica demonio miró hacia la bestia gigante con una mirada tan llena de odio e ira que simplemente al verla Yuki lo supo. Esa mirada era la misma que tenía su hermana cada vez que alguien trataba de golpearlo a él. Era la mirada de la muerte. Así, en ese momento, la chica transformó su cabello blanco en látigos serpentosos, los cuales cubrieron la cabeza del monstruo y la hicieron explotar como si nada. Nadie la podía interrumpir mientras hablaba de su preciado hermano. Ahora que había terminado con el demonio, la chica volvió a dirigir su mirada hacia Kyoka y Yuki. Primero lanzó a Kyoka volando de un golpe con su cabello, y después de eso, usando su mismo cabello, tomó a Yuki de los brazos. Ella pensaba que era un simple demonio más del montón, así que pensaba destrozarlo sin más. Sin embargo, cuando lo tenía delante de ella, la chica se lo quedó mirando fijamente. Se había dado cuenta, eso no era un demonio, eso era su hermano Yuki. Sin embargo, antes de que la chica pudiera decir siquiera una palabra a Yuki,
Kyoka apareció en el lugar cortándole su cabello y parte de su brazo. En ese momento, Kyoka pensaba cortar a la chica a la mitad. Sin embargo, One Horn apareció en el lugar deteniendo el impacto. Para Kyoka esto era el plan perfecto. Ahora podía eliminar a One Horn y a la tipa que lo controlaba. 2 por 1. Sin embargo, One Horn tomó a la chica y comenzó a irse del lugar. Kyoka simplemente no podía soportar lo que veía. Al monstruo que una vez masacró a su familia escapándose de nuevo, no podía permitirlo. Quería ir y acabar con él. Tenía una sed de venganza absoluta. Lo único que le podía esperar a esa gente era la más absoluta miseria y sufrimiento. Sin embargo, vio que Yuki nunca apareció para llevarla. Cuando estaba a punto de gritarle de enojo, se dio cuenta de lo que sucedía. Yuki se encontraba peleando contra los demonios. Estaba salvando a Xiu y a Himari, las cuales estaban tiradas en el piso sin poder moverse. Así Kyoka lo entendió. Su ira casi le costaba la vida de sus amigas, dándose un golpe en la cara y yendo a ayudar a Yuki a combatir. Después de eso ya pasamos al templo, donde Xiu y Himari fueron llevadas a reposar. Posiblemente en un día o dos ya estarían bien. El daño no había sido tan grande. Además de eso, ahora tocaba la recompensa de Yuki por haberse transformado en este combate. Así Kyoka tuvo que lanzar a Yuki al piso y comenzar a pisotearlo, ya que al parecer tenía grandes fetiches que ni siquiera él sabía que tenía. Por su parte, Kyoka la verdad que odiaba completamente los pensamientos de Yuki, pero no teníamos opción que hacerlo porque era el precio de su habilidad. Así comenzaron a charlar sobre que ese demonio humanoide iba a generar caos en todo el mundo. Un demonio que pudiera hablar el idioma humano era algo que nunca antes se había escuchado ni esperado. Sin embargo, Yuki lo mencionó. Esa chica posiblemente era su hermana. Sin embargo, Kyoka le bajó los humos rápidamente, diciéndole que para empezar, un humano transformado en demonio era algo muy raro. Y segundo, la tipa dijo que su hermano era el tipo más guapo del mundo, y Yuki simplemente no encajaba en esa descripción. Después de eso pasamos a la cocina, donde Yuki se encontraba preparando platos para todos en el lugar. Sin embargo, no podía sacarse de la mente la idea de que esa era su hermana, haciendo que su comida empezara a rebalsar. Así, Nei fue la que le advirtió que tuviera cuidado, y Yuki ya esperaba un castigo de golpes o similar. Sin embargo, Nei le dio un abrazo y le dijo: hiciste buen trabajo salvando a las chicas, así que ahora yo te voy a ayudar en la cocina. Simplemente Nei, la mejor senpai. Pasando a otra parte de Mato, vemos a chica demonio nuevamente. Esta vez se encontraba junto a dos chicas iguales a ella, y terminamos descubriendo que su nombre es Aoba. Junto a ella se encontraba una niña pequeña. Esta era Coco, la cual tenía el poder de lamer las heridas para sanarlas. Así Aoba les contó a sus compañeras que no tenía dudas, había encontrado a Yuki, su hermano querido, aunque no sabía todavía qué era lo que le había pasado. Y ahora sí, volviendo con Yuki, él se encontraba en las aguas termales, donde apareció Xiu completamente sin ropa. Xiu había venido a lavar la espalda de Yuki como recompensa por haberla salvado. Sin embargo, Yuki no le quería la parte de que estuviera sin ropa. Para él era simplemente un cuentito, una broma sin más. Volteándose rápidamente y encontrándose que efectivamente Xiu estaba completamente sin ropa. En ese momento, Yuki salió corriendo rápidamente del lugar, mientras que Xiu simplemente se podía sonrojar mientras su corazón se aceleraba, ya que claramente estaba enamorada de Yuki. Sin embargo, vemos que la suerte de Yuki no fue muy buena, porque se terminó metiendo al vestuario de las mujeres donde estaba Himari cambiándose. Al verlo, Himari sacó su motosierra y empezó a perseguir a Yuki por toda la habitación. Así, en un punto ya lo tenía contra una esquina, estaba a punto de cortarlo. Sin embargo, en ese momento un portal se abrió delante de ellos. Desde ese portal salieron dos chicas, Tenka Izumi y Yashiho Azuma, la primera y segunda comandantes del sexto escuadrón. Así rápidamente Tenka Izumo puso a Yuki contra la pared, mientras acercaba su cara hacia la de él. Había escuchado mucho sobre el hombre esclavo y ya le daban ganas de conocerlo. Sin embargo, decidió calmarse y decirle a Yuki que por favor trajera a Kyoka al lugar. Necesitaban hablar de un tema urgente.